Tú siempre tienes algo para nosotros, Señor, y esta noche es lo que tú vas a hacer a través de tu Hijo. Cuídalo, ayúdalo, Señor. Dale todas las palabras que Él necesita, Señor, pero sobre todo, bendícelo siempre. Pon un cerco de ángeles a su alrededor, Señor, para que nada malo le pase. Ezequiel, capítulo 47, 1 al 12. El tema de esta noche, repita conmigo. Pentecostés es... Va a ver más fuerte. Pentecostés es... una fuerza poderosa. Real. Auténtica. Pero no siempre igual. Correcto. Entonces vamos a proclamar Ezequiel 47 del 1 al 12. El hombre me llevó otra vez a la entrada del templo. Salía agua. Me hizo pasar por el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Ubíquese ahí. Luego me hizo cruzar de nuevo y me llegaba hasta las rodillas. Me hizo cruzar otra vez y me llegaba hasta la cintura. Cuando quiso hacerme cruzar una vez más, era ya un río que no podía atravesar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted va a mirar ahí la visión que tiene Ezequiel. Ve el templo y del templo dice que por el atrio, la puerta, fluye un río muy suave. Al principio dice que ese río que pasaba, primero dice que el agua le llegaba a los tobillos. Miren los simbolismos. Dice que del templo salía un río y que al principio ese río le llegaba a Ezequiel hasta los tobillos. De ahí le dijo que camine. ¿Cuántos codos dice ahí? ¿Usted habla? Ya están en Ezequiel. ¿Cuántos codos dice? Siga leyendo. Me dijo que camine 500. ¿Cuánto? 1000 codos, correcto. Y dijo que camine 1000 codos y de ahí le llegaba ahora el agua hasta las rodillas. Y después le dijo el ángel, camina 1000 codos más. Y de ahí le llegaba hasta la cintura. Y de ahí le dijo, camina 1000 codos más. Y el agua dice que se convirtió en un río que ya no se podía ir a pie, sino a nado. Ya. Quiero que comprendan lo siguiente en esta visión de Ezequiel. El fluir del Espíritu Santo en la vida de todo creyente es progresiva. En pocas palabras, el conocimiento que Dios da a cada cristiano es de una manera que no es de golpe, sino siempre va como esta visión, desde los tobillos, las rodillas, la cintura, el cuerpo y después a nado. En pocas palabras, cuando nosotros recién vivimos la primera experiencia de Pentecostés, que es del bautismo en el Espíritu Santo, aunque ha sido poderosa, fuerte, maravillosa, partió nuestra vida en un antes y en un después, el encuentro con Jesús. Por más que usted haya vivido y tenido toda esa, como hasta he dado mi testimonio, hermanos, usted recién empieza a caminar ¿en qué? En los tobillos. Dios es un perfecto caballero y Él nunca a nosotros nos va a mostrar en el camino todo el contexto, sino Él quiere que aprendamos a caminar. Jesús les dijo a los apóstoles, tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no pueden con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tenía muchísima enseñanza y muchas cosas que compartirles a los apóstoles, pero dijo, no es del momento ni es del tiempo. Ni siquiera era Jesús el que les iba a revelar, sino el que les iba a hacer entender quién era el Espíritu Santo. Entonces, en esta visión profética de Ezequiel, nos muestra a nosotros cómo es nuestra vida de fe. Hay mucho católico que nunca pasa solo de ser un mero observador, porque al principio Ezequiel miró el río, pero no se sumergió.
Después le dijo el ángel, métete. Y él se metió y él fue caminando. Muchos a veces vivimos una vida de fe solo como los partidos de fútbol, desde el palco, como la corrida de toros. Solo decimos ole, mientras el resto está adelante. Muchos pensamos que la vida de fe solo es de los curitas, de las monjitas o de las 4 señoras que están en el templo, siempre ahí rezando. Pero no calza esa vida de fe a mi vida diaria, cotidiana y problemática. Y es ahí, en esta primera visión, que nos muestra de que Dios quiere manifestarse a nosotros de una forma progresiva, que no tenemos que tenerle miedo a Dios del plan que tiene para nosotros. Él quiere darnos un tratamiento especial. Y los tobillitos es para un niño recién nacido, que empieza a caminar, como cuando usted va a la playa, va despacio, va chapoteando, ¿verdad? Va usted de entretenimiento, pero de repente ve usted uno que está nadando allá al fondo. Ya son profesionales, pues, porque una cosa es nadar en piscina, otra cosa es nadar en el mar, pues son 2 cosas muy diferentes. Usted en la piscina, usted puede ser, pero delfín, métase al mar, ni 4 metros puede dar. Entonces, de igual manera nos muestra aquí. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es también que nosotros nos ubiquemos en qué momento de nuestra vida espiritual estamos y en qué momento de nuestro Pentecostés Dios nos ha permitido vivir. Ahora, yo sé que el tema que les voy a dar esta noche no es leche materna. Les voy a dar un poco de alimento sólido. Para algunos van a masticar, otros se van a atragantar y algunos definitivamente no van a entender, porque es un lenguaje que va un poquito más allá de las enseñanzas básicas. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas? Las enseñanzas primeras de la fe. Aquí vamos a ver un poco más de lo que implica la vida cristiana dentro de un camino con la persona del Espíritu Santo. Y el primer objetivo que tiene esta enseñanza es hacernos comprender si estamos viviendo con Él una amistad, una relación, una experiencia y un caminar constante. Entonces, si entendemos que la revelación en mi vida es progresiva, si entendemos que el servicio para Dios también es progresivo en mi vida, nada Dios nos va a dar, jamás nos va a dar de golpe. Todo es progresivo para Él. Por eso es que comprenda esa frase que siempre les digo: Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. Y Él quiere que empecemos a caminar un proceso en una vida de fe madura. Y en eso vayamos nosotros entendiendo que la apertura al Espíritu Santo es de la siguiente manera. Es como que usted está en una tremenda cascada. Si usted pone la mano así en la cascada, la mano se llena. Si usted saca por ahí un botecito de esos botellones de agua, usted pone ahí, se llena. Usted dice: voy a hacer más pilas. Traigo un tanquero, mete el tanquero. ¿Qué pasa el tanquero? Se llena. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios llenará su corazón de acuerdo a su apertura. El fluir es sorprendente, poderoso y no tiene fin. Pero Él siempre nos dará de acuerdo a la apertura de nuestros corazones. Entonces, vaya a ser que podamos estar hasta 15, 10, 20 años de la renovación, hermanos, y continuamos solo mojados los tobillos. O solo lo que son las rodillas, o otros la cintura, pero de ahí no hemos pasado. Entonces, nos trasladamos ahora sí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esta primera cita tenía el objetivo de ubicarnos hacia dónde va la enseñanza, y como una flecha que nos indica, o como una avenida que dice siga adelante. Eso es esta primera cita para nosotros. Si está bien comprendido, ¿verdad? Que el camino de Dios es, dígalo, progresivo, de acuerdo a mi apertura. Dios me muestra su gloria dependiendo mi caminar.
Si dice, dijo el ángel, camina, llegó los 1000 codos, rodillas. Pero si el hombre se quedaba parado, toda la vida estaba en los tobillitos. Muy bien. Hechos 2:1-4 es, díganlo fuerte, el Pentecostés del fuego. A ver, fuerte. El Pentecostés del fuego. Y este es el inicio de todo creyente. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Aparecieron lenguas como de fuego. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Aquí bien vemos que este es el nacimiento de la iglesia, que Dios viene, sacude, da fuerza, da lenguas, un viento impetuoso. Hay muchos símbolos, miren lo que dice. Vino del cielo un ruido, una ráfaga de viento, vean, segundo, tercero, lenguas como de fuego y quedaron llenos. Estos fueron signos visibles. Todos estaban reunidos. Vino el fuego, vino el viento, vino lo que es en todos ellos, todos estos signos extraordinarios, como en nuestras vidas. Hemos nosotros vivido ese Pentecostés. Es que eso es lo que en este día vamos a mirar y vamos a comprender. Los diferentes Pentecostés que se dan en la vida de fe de un creyente. Lo que pasa es que nosotros hemos pensado o mal comprendido que la experiencia con Dios o la experiencia con la persona preciosa del Espíritu Santo es siempre igual. Es como que fuera una relación estancada, pero toda relación está destinada a crecer, a madurar. No sé, los que están casados ya 10, 15, 20 años o viven con una persona todo ese tiempo, usted puede decirlo. Mi hermana, por ejemplo, está casada, ¿cuántos? 25 años, ¿verdad? 26. Ella puede decir ahora que hasta ahora tal vez no acabas de conocer a tu esposo, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Y son diferentes facetas que conoces de él. Y esa es una relación con Dios. Porque tiene usted que comprender que con Dios es una relación personal. Y si estos factores que le digo a usted todavía no tiene, entonces tiene que anhelarlo. Entonces, todo creyente tiene que su vida marcar este primer acontecimiento. Y esto se llama el encuentro personal con Jesús, que es el antes y el después en su vida. Y yo quiero que usted marque en su mente y en su corazón cuándo fue ese momento. ¿Cuándo fue ese instante? Donde Dios vino y lo cambió todo. Donde vino y usted vivió el fuego, el poder, las lenguas, el viento, la conmoción. Tanto es así, yo puedo decirlo, que tengo fecha, día y hora. Yo puedo decirlo, 16 de agosto de 1996. Yo pregunto a Pablo, ¿usted tiene la fecha en su mente? ¿Cuál fue? 28 de noviembre de 1916. ¿Otra vez repita? Pero 28 de noviembre del 2016. Dios mío, digo, ya estoy con el hombre bicentenario. El 2016. Ya ve, muy bien. 2016 lo tiene con fecha, no 1900, 2016. Muy bien. Por ejemplo, Vicky, dígame usted la fecha. Fue en el mes de marzo, en el 2009. Marzo 2009, ¿se da cuenta? Porque así como uno tiene la fecha del nacimiento natural, uno tiene la fecha exacta del nacimiento espiritual. Y estas son las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Para que puedas entrar al reino de los cielos, tú tienes que renacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Otra vez en el seno de mi madre? No, le dijo. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es el espíritu, espíritu es. Entonces, los que me acaban de dar fecha y hora, significa que usted ha vivido esta experiencia que se llama el nacimiento de nuevo o la experiencia poderosa del bautismo en el Espíritu Santo, que hemos hablado que no es otro sacramento, sino que es una nueva unción, ya es una actualización de las gracias recibidas. Y aquí marca, aquí empieza como Ezequiel, nuestra vida de fe, mojado los
tobillos. Y usted empieza a caminar. Aunque es tan impresionante el fuego que viene, pero usted recién empieza a caminar, pues. Y por más que el Espíritu viene, hermano, no viene a usted a revelarle de una forma, no sé, como meter en una computadora un disco duro donde usted todo conoce. No, usted con cada paso que da, usted adquiere un conocimiento nuevo, una experiencia nueva, va creciendo en la fe. Y Dios progresivamente va mostrando su amor en la vida de cada uno de los creyentes, pues. Usted está, ese primer impulso de Pentecostés, como muestra aquí en Hechos 2, nos permite recién encauzarnos en el agua del Espíritu para ir hacia el plan que Dios tiene hacia nosotros. Ahora es su plan, empieza su proceso, su plan, porque antes era el nuestro. ¿Y a dónde nos llevó el nuestro? Pues nos llevó a un relajo de vida, pues, de problemas, de crisis, de dinero, bueno, ¿para qué voy a repetir lo que ustedes ya sabemos de memoria? Las malas decisiones que hemos tomado han sido fruto de una vida lejos de Dios, totalmente. ¿O no? Sí, una vida pagana, mundana, de oscuridad y de todo. Entonces viene Dios a cambiarlo todo. Por eso es que usted tiene que centrarse en este Pentecostés. Y si no lo ha vivido, tiene que anhelarlo. Y para eso es este grupo de oración, para anhelar ese encuentro. Entonces, aquí hay un primer arranque y un primer problema con la gente o con los carismáticos. Esos los que están caminando van a entender esto. ¿Qué pasa? Que la gente tiende a querer quedarse aquí estancado en su vida espiritual. O sea, no quieren avanzar. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice el apóstol San Pedro, y es un texto que usted tiene que aprender de memoria: como niños recién nacidos, tomen la leche espiritual de la palabra no adulterada. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Qué nos dice el apóstol? Que nosotros somos niños recién nacidos. Y en esa poderosa experiencia de Pentecostés tenemos que entender que necesitamos la leche, pero para no quedarnos estancados ahí, sino para crecer y alcanzar la plenitud. Nadie, ni la naturaleza, ni el ser humano puede quedarse en la leche, pues oiga. Por más amor que usted tenga a su hijo, o como pasó una vez con una hermanita que estábamos conversando y de repente dice: ahí viene mi bebé. Yo hago así, ¿no? Para ver, total, el bebé ha sido un largarote de 2 metros de 26 años. Esa cosa que más alto que yo, digo, este es el bebé. Así es un monstruo, digo. Porque queremos seguir viendo a los hijos bebés siendo ya, pues, hasta como dicen, longos viejos, ¿no es cierto? Y algo que tenemos que nosotros mirar en la vida de fe es que Dios nos hace nacer, nos hace tomar la leche, pero quiere que crezcamos. Entonces, el gran problema es que muchos quieren quedarse en la leche y no madurar, no crecer, no avanzar. Y es totalmente antinatural que un niño se quede en la leche, para la madre y para el hijo. ¿Quién se queda ahí? Nadie. Si la naturaleza mismo le impulsa, crecen dientes, hermano. O lo que me pasó a mí, una vez estaba en el trabajo, estábamos con mi hermano en una proforma, llegó una señora, se le veía una condición, bueno, intermedia diría yo tal vez, y explicábamos que quería hacer un emprendimiento, le explicábamos, le hacíamos unos bosquejos, le mostramos unas fotos, y estaba con otra más y unos 4, 5, 6 niños, 7 años, no era más. Cuando de repente viene el monstruo, porque no es otra palabra, pobre guagua, tengo hambre, le dice. Entonces el otro dice, ven acá, y se saca el pecho y le da frente a nosotros, y el otro se va, así. Yo me bloqueo, ¿dónde quedaría la proforma hoy? Yo soy padre de 3 hijos. Y algo que nosotros con mi esposa, cuando llegó el año,
Llora el guagua, llora la mamá, los dos, porque el uno porque quiere y el otro porque le deja, así son, ¿no es cierto? Y el uno que está en el centro no sabe qué hacer, simplemente, pero así pasa. Y yo dije, Dios mío, qué escena, pero el Espíritu me quería instruir. ¿Y por qué? Porque muchos que han nacido a la vida nueva quieren quedarse eternamente en la niñez espiritual, eternamente sintiendo bonito. En pocas palabras se llama esto, querer transformar mi vida de fe en un emocionalismo, no en la emoción del Evangelio. El Evangelio tiene hombres y mujeres llenos de sentimientos, pero a veces queremos solo el emocionalismo, la gasolina momentánea, y no quiero crecer, definitivamente no quiero leche todo el tiempo. Y Dios nos quiere dar un tratamiento diferente. Entonces, si ustedes que están aquí no quieren ser como ese monstruo que vino con bigote a pedir teta a los 7 años, entonces le invito a que usted hoy conmigo camine. O sea, no se quede en los tobillos. No podemos quedarnos en la vida de fe en los tobillos. Es que tenemos que crecer. Y el problema porque somos católicos es que tenemos un pueblo totalmente inmaduro en la fe. Un pueblo que se ha quedado sumergido en la inmadurez y no quiere crecer. Tenemos un pueblo sumergido en la religiosidad, pero no en la espiritualidad. Y hoy el Espíritu Santo nos dice que eso no es la vida de un creyente. Entonces, de este primer arranque, de este primer Pentecostés, quiero que comprenda lo siguiente. El Espíritu Santo nunca viene 2 veces de la misma manera en tu vida. Jamás. Yo cuando recibí la imposición de manos, el fuego del Espíritu Santo, yo comencé a hablar en lenguas, a profetizar, después de 3 años de evangelización en mi casa, que les he contado bastantes veces. Pasó unos meses, mi mamá me sentó, a mí, a mis hermanos, y nos dijo, es verdad, ustedes han recibido el Pentecostés, pero les voy a pedir algo, ya nosotros más dóciles. ¿Qué cosa? Hagan ahora el seminario de vida en el Espíritu, nos dijo. O sea, Dios nos hizo al revés a nosotros. Primero tuve la efusión y después tuve el seminario. Porque me dijo a mi mami, porque ya les conozco, dijo, así que vayan y aprendan, nos dijo. Entonces yo fui las 8 semanas, todo igualito. Llegó el día de la efusión del seminario. Entonces yo dije, si en el primero que vivimos en mi familia, yo vi esos signos, prodigios, milagros, lenguas, descanso en el Espíritu, profecía. Ahora que más o menos ya entiendo qué irá a pasar, decía yo. Yo decía hasta un terremoto ha de haber de ser. Yo pensaba decir, pero un sacudón y la tarde, el día, o sea, diferente yo esperaba en ese seminario. Entonces estaban la gente, los sacerdotes, todo ese día fue un seminario hermoso. Yo estaba en la cola, estaba orando, me sentaron, me impusieron las manos y yo ya estaba ahí. Y era así. Nada, hija. Ni siquiera un amortiguamiento en los dedos. Nada. Yo que quería otra vez, o sea, ese fuego que sentí, pero es que yo quería volver a sentirlo. Nada, más de media hora oraban por mí y nada. Y los hermanitos me dijo, bueno, ya, párese, me dijo, vaya, siga orando. Cosa que yo me fui más lleno de dudas que de respuestas, pues. Dije, ¿qué pasó? Dije, ya no vino el Espíritu Santo. Yo dije, se fue el Señor, o sea, yo estaba recién mojado los tobillos, yo no tenía respuestas pues para ese momento lo que me estaba pasando. Después de haber vivido hace unos meses atrás una tremenda efusión, en este otro momento, nada. Pero es que el Espíritu Santo me quiso educar ese momento. Porque si yo volvía a vivir otro similar Pentecostés, hermanos, mi vida de fe se hubiera atrofiado, se hubiera dañado. Acostumbrado, exacto, a solo, ¿qué dijo? Al sentir bonito.
Yo he buscado solo momentos extraordinarios para que Dios a mí me haga eso. Y Dios dijo, no, una sola vez en tu vida vine de esa manera, las siguientes maneras me vas a encontrar de otra forma, me dijo. Pero eso entendí en los años, verán, en el tiempo entendí eso. Y es cuando le dije, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque después, con los años, nosotros que hemos hecho seminarios de vida, yo me he sentado, he sido pastor de gente, o sea, así, no me acuerdo, una vez estábamos 10 o 15 personas, hicimos un seminario por la Medalla Milagrosa, y les preguntaba, digo, a ver, quiero saber, les decía, ¿usted qué tiempo tiene en el seminario? ¿Qué tiempo ha hecho? ¿Primera vez, segunda vez, etcétera? Usted, primera vez, muy bien. Usted, primera vez. Usted, mi tercer seminario. ¿Por qué? Le digo. Es que quiero aprender mejor. Bueno, dije yo, por enseñanza. Usted así, cuando llego a unos 4 que estaban ahí, y ustedes, nuestro 9º seminario de vida en el Espíritu. Yo me quedo, ¿y por qué le digo 9º? ¿Pero qué le digo? ¿Dando o recibiendo? No, recibiendo, me dice. ¿Pero por qué 9? Es que cuando llega el día de la efusión, dice, es tan maravilloso que esto es irrepetible. Digo, sí, irrepetible, pero ustedes están viciosos a la efusión, les digo. Ustedes en este tiempo, ustedes ya no tendrían que estar siendo ovejas, sino pastores, les digo. Después de tanto tiempo, ustedes no pueden querer seguir tomando teta, les digo. Imagínense un niño tomando teta a 9 años. Horrible. Es como que viene la mamá, a ver, mijito, venga, su última tetita hoy que entra a la universidad. Está, Dios mío, oiga, tomando la teta mientras la afeita. Hasta cosas, ¿no? Como el doctor Chapati ya me dio cosas. Dice. Y nosotros no, si a los niños no podemos hacer eso. Y Dios quiere que a usted le siga tratando como niño, estando 5, 10, 15, 20 años en el camino de fe. No, pues, oiga. Yo doy gracias que esa vez que tuve ese seminario y me pusieron manos de no pasó nada. Gracias, Señor. Él quiso darme hacerme entender que el camino no es ese. Entonces, abre ahora sí Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Sea más ágil, mi hermano, en la palabra. Diga, mi hermano, con fuerza. Pentecostés. Pentecostés. Más fuerte. Pentecostés. Pentecostés. Del coraje, diga. Del coraje. ¿Por qué le puse ese nombre? Vamos a leerlo. Después que terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Les doy el contexto. ¿Por qué les digo Pentecostés del coraje? Verán lo que pasa aquí en Hechos 4. Eso nos cuenta que cuando Pedro y Juan fueron a la puerta hermosa en el templo y subían, le encontraron un paralítico. ¿Se ha leído esa parte? Y que Pedro le dice en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el paralítico se levanta. Recién fueron los textos de este tiempo. Y dice que el paralítico entró pero saltando al templo, pues. Y la gente le conocía. Y todos hablan gloria a Dios. Y Pedro dijo, no hemos sido nosotros, sino Jesús. Y les predica Jesucristo. Hasta ahí todo chévere. Hasta que ven los fariseos, pues, tremenda obra. Les agarran a Pedro y Juan y no les dijeron, hermanito, qué lindo. Cómo predica, qué signos les cogieron y les apalearon. Y después les pusieron al frente y les dijeron, les prohibimos hablar en nombre de ese tal Jesús. Eso es lo que sucedió después de los signos milagrosos, la sanación y la predicación. Premio, palazo, hermano. Y después de eso, dice en Hechos 4:31 esto. La comunidad empieza a orar, pidiendo a Dios ahora eso, coraje, mi hermano, valentía.
Después de que terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaron la palabra con valentía. Este Pentecostés no es para pedir ni lenguas, ni tetita, ni lechita, ni saname, tócame, libérame, ni dame pan, techo y empleo, loto millonario, sana a mi esposa, a mis hijos. No. El propósito de este Pentecostés es darnos valentía para proclamar el Evangelio. Para esto fue este segundo Pentecostés. Ahí hizo temblar la tierra. Ya no para volver a sentir nuevamente bonito. Porque estaban con miedo, pues hermano. Vean, ninguno de nosotros, ni yo, hemos sido apaleados por el Evangelio. Tal vez criticados, hablados, murmurados, vituperiados. Máximo eso. Y ahí estamos trompudos, ¿no es cierto? Pero nadie de nosotros ha sufrido al punto de que diga, bájese la camiseta, ¡tas! No predique más, ¿no es cierto? Imagínense lo que es eso. Y la comunidad tuvo miedo, pero ante ese miedo oró. Y ante esa oración, el Espíritu vino en un nuevo Pentecostés a dar valentía para la proclamación del Evangelio. Y yo en mi vida, exactamente el Señor me ha hecho vivir exactamente este Pentecostés. Yo ya no sentí esa segunda vez sentado ahí cuando me imponían manos, fuego. Ya no sentí yo. Pero cuando yo me ponía a proclamar la palabra de Dios, a predicar, yo sentía un fuego, el mismo fuego que sentí cuando me pusieron manos. Era increíble, el mismo fuego. Y ese mismo fuego vengo sintiendo 30 años, hermanos. Cada vez que predico, siento fuego en mi corazón. Porque el Espíritu nos hace entender que Él se manifiesta ahora de una forma diferente en la misión. Ya no igual que la primera vez, ¿se da cuenta? Y pidamos ahora al Espíritu Santo para tener, como dice aquí, valentía para proclamar y anunciar la palabra de Dios. Porque necesitamos del poder del Espíritu Santo para hablar con los jefes, con los amigos, con los vecinos, con los empleados, con el del Uber, con el que está en el supermercado, para hablar con todos. Porque nosotros, nuestra naturaleza es de cobardía, pero el Espíritu nos da valentía. Solo uno vino el Espíritu, el resto puro cobarde. Nos da el Espíritu valentía. Muy bien. Tercer Pentecostés. Dígalo fuerte conmigo. Pentecostés. Pentecostés. Más fuerte. Pentecostés. Pentecostés. Del dolor. Del dolor. Hechos 8. Para eso yo tendría que mandarles a leer todo el capítulo, pero yo voy a centrarme solo y quiero que escuchen. 8 del 1 al 8 dice: ese día comenzó una gran persecución contra la iglesia. Los que se dispersaron iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe bajó a Samaria y hubo una gran alegría en esa ciudad. Aquí se vive un nuevo Pentecostés y este es del Pentecostés de la persecución. Usted mira aquí que empezó un dolor en la iglesia y este dolor es porque la iglesia empieza a ser perseguida. ¿Por quién? Por Pablo empezó a ser, no por este Pablo, no, sino por el de la Biblia. Entonces les van a ver al pobre. No, por Saulo, entonces ya para que no le vean acá al Pablo. Comenzó a perseguir a la iglesia. Entonces todos se dispersaron anunciando la palabra. Y Felipe, no el apóstol, sino el diácono, baja a Samaria y empezó una gran alegría. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de lo que somos incomprendidos, es el momento que el Espíritu Santo a nosotros nos quiere dar la capacidad del anuncio del Evangelio. Y nos quiere dar un nuevo fuego ahí. O sea, es que hay muchas persecuciones. Usted puede ser perseguido por su propia fe, por su propia identidad, por su propia espiritualidad.
Es que es así. Por ejemplo, vamos desde lo grande a lo pequeño. A veces podemos ser como Renovación perseguidos. Que en la parroquia somos mal vistos. Por ejemplo, no aquí, no digo en otros lados, que los carismáticos son locos, que los carismáticos son protestantes infiltrados, montones de cosas, ya. Pero eso nos hace, ¿qué? Ponernos en cintura, mis hermanos. La novia, que es la novia del Cordero, cuando está perseguida, está, mis hermanos, como la mujer que hace fitness todos los días. ¿Cómo es? Silueta está. Porque cuando la iglesia no es perseguida, se acomoda, se hace obesa y se engorda. Y es verdad. Cuando la iglesia es perseguida, es cuando pasa aquí. ¿Qué pasó, hermanos? No es que se quedaron llorando, se fueron a evangelizar. Mire lo que dicen, se fueron a anunciar por todas partes la palabra. ¿Se da cuenta? Los que se dispersaron iban por todas partes anunciando la palabra. Y Felipe se fue a Samaria. Cuando hay persecución por nuestra fe y espiritualidad, el Espíritu Santo nos da la capacidad, no de lamernos las heridas ni las llagas, sino de anunciar con más fuerza el Evangelio. Y ahí sucede el Pentecostés. ¿Se da cuenta? Entonces, si en algún momento somos perseguidos, ahí ese es un signo. Pero también podemos nosotros ser perseguidos en medio de nuestra propia vida o nuestra propia condición. Por ejemplo, usted en su vida, vaya a ser que en su familia usted sea el único loco por Cristo. Y lamentablemente puede pasar que ahí, como por ejemplo nuestra hermana, me acuerdo su testimonio, que su marido era el faraón, ¿se acuerdan? El faraón que no dejaba al pueblo salir de Egipto, a la hermana no le dejaba salir al grupo, en cambio, ¿no es cierto? Y puede ser que en su casa puede haber una persecución, puede ser con sus hijos, puede ser con su marido, puede ser con alguien, con la suegra. Alguien le persigue por su fe. Pero en vez de que usted de eso le haga un mártir o se victimice, usted tiene que pedir este Pentecostés. ¿Cuál es? Mientras más perseguido, usted más anuncia la palabra. ¿Se da cuenta? Qué increíble que es el Espíritu Santo. Vamos al cuarto. Diga conmigo, Pentecostés del encuentro. Pentecostés del encuentro. Hechos capítulo 10. Este es un momento impactante en el que Pedro va a la casa de Cornelio. Eso está desde el 44 al 47. Y dice, todavía hablaba Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. ¿Qué pasa aquí? Como un pequeño discernimiento. Y ponga atención, mi hermano. Pedro va a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un romano. Y él eran considerados gentiles, paganos. A ver, quiero que usted se meta en la cabeza del judío. Los judíos creían que solo ellos eran el pueblo elegido de Dios y que el resto eran votados de la presencia de Dios, que solo ellos podían recibir la misericordia, solo ellos podían recibir la gracia. Ese era el pensamiento del judío en ese momento, hace 2000 años. Con la venida de Jesús y cuando se rompe el velo en la mitad del templo, nos hace entender que la gracia es para todos. Por eso es que Pedro tiene una visión donde Dios le dice que se coma todo lo que está en un manto y que vean el manto. Animales impuros para el judío. ¿Y qué eran animales impuros? Eran comida de doble pezuña, puercos, cabras y serie de cosas que usted se come con gusto, una fritada, ¿no es cierto? Pero para el judío, comer carne, por ejemplo, de un puerco, usted quedaba triplemente marcado como pecado, para que usted se dé cuenta. Con esa visión, Dios le hizo entender a Pedro de que Dios no ha hecho nada impuro bajo la tierra. Entonces, le lleva con eso a una misión que ya sobrepasaba los límites de Jerusalén, de Judea y de Israel, que era predicar a los paganos. Entonces Pedro, espero que comprendan con todo lo que les acabo de explicar,
Por eso es que Pedro va a la casa de Cornelio. Y Cornelio era un romano, un incircunciso, un pagano, alguien que estaba fuera de lo que significaba las tribus de Israel. Y cuando Pedro empieza a proclamar el evangelio y a predicar, dice que mientras hablaba, ¡boom!, desciende el Espíritu Santo y se ponen los romanos a hablar en lenguas y a profetizar. Sucede un tremendo Pentecostés con la predicación de Pedro a los paganos. ¿Qué significa este Pentecostés del encuentro? Que es un anticipo, mis hermanos, que se volverán a dar los mismos signos y prodigios y milagros cuando nosotros llevemos la evangelización fuera de nuestras 4 paredes. Hermanos, usted quiere vivir fuego, usted quiere vivir presencia de Dios, usted quiere un nuevo Pentecostés. Dios nos va a lanzar afuera de esta zona de confort. Allá, donde nadie ha proclamado, donde nadie ha oído, donde nadie ha orado antes. Ahí se volverán a dar los signos proféticos, lengua, ciencia, discernimiento. ¿Se da cuenta cómo va avanzando el Espíritu Santo? Cómo se va manifestando de diferentes maneras. A veces nosotros pensamos que Pentecostés solo es Hechos 2, llegó el Espíritu Santo, lenguas, fuego y se acabó. No. Si usted entra a los hechos de los apóstoles y usted estudia la Biblia, usted empieza a ver que hay diferentes manifestaciones de Pentecostés. Y para cada momento el Espíritu Santo va avanzando. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que compartimos con alguien fuera de nuestra espiritualidad la gloria de Dios? ¿Quién? Con alguien que no entiende todo lo que estamos hablando, porque a veces, vean, yo les soy sincero, hablar de esto fuera de nuestros hermanos de la renovación suena a locura, suena a cuento, a cacho, a histeria colectiva, a fanatismo, porque es lo que yo les decía a mis papás. Ustedes son fanáticos, les decía. Allá van ustedes a hacerles un coco wash. Les sacaba los libros de metafísica y les leía y les decían, lo que ustedes están viviendo se llama histeria colectiva, les decía yo, a los pobres. Y yo les decía, y mami, lo único que me decía es, cuando el Espíritu Santo venga a tu vida lo entenderás. Y solo cuando vino a mi vida lo entendí. Tanto fue así, me acuerdo que yo estaba en la universidad, sobre este Pentecostés que hablas a los paganos, porque este Pentecostés es hablar a los paganos, a los que no entienden, a los que no conocen, a los que no han oído, los que tienen una fe espiritual totalmente en la oscuridad, en las tinieblas. Un catolicismo a mi manera, un Dios a mi manera, y es la mejor manera de no creer en Dios. Un Dios de oídas, un Dios de cumplimiento, no sé, a este pueblo católico en el que dice que cree en Dios, pero se va a los brujos, dice que cree en Dios, va a la Virgen del Quinche, pero tiene en la casa a Buda, tiene todos estos diferentes tipos de dioses, Krishnas, gatos, elefantes, dice que es devoto al niño Jesús, pero no tiene ningún problema de creer en la reencarnación, en muertos y tanta oscuridad. Dicen que son católicos, pero no tienen ningún problema de vivir vidas de doble moral. Y este es el Pentecostés del encuentro. Cuando usted lleva a este pueblo que está en oscuridad la palabra y el poder del Espíritu Santo. Dios quiere derramarse en este mismo pueblo sacramentizado que vive en oscuridad. Es que tenemos que salir al encuentro, por eso es el encuentro. Y ahí el Espíritu Santo nos va a dar poder para poder hablar a aquellos que no entienden esta locura, porque sí, suena locura, mi hermano. Es un lenguaje totalmente nuevo y diferente para aquel que nunca lo ha escuchado. Ya para algunos parece hasta cacho viejo ya. Les estoy hablando lo mismo. Pero para alguien que no ha vivido y no ha escuchado lo que es las maravillas del Espíritu Santo,
hermanos, les estoy dando ahorita, como les digo, hasta se pueden hasta atragantar, pues, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que llevar esa luz del Espíritu Santo a un pueblo católico pagano. Es que es así, pues, oiga. ¿No se ha encontrado? Dicen que son católicos, que comulgan, están en la misa, pero no tienen ningún problema en creer en los muertos. No tienen ningún problema en andar con pulseras, ir a los brujos y serie de cosas. Si son católicos, van a misa, pero por si acaso hacen la limpia, ¿no es cierto? Pero es que es así, es que es verdad. Yo les estoy mintiendo. Están enfermos, van al doctor, pero también van acá, por si acaso, o sea, del otro lado, por la envidia, dicen, ¿no es cierto? Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos un nuevo Pentecostés llevando el Evangelio a aquellos que están en la oscuridad. Y Dios se mostrará, como dice aquí, todavía hablaba Pedro cuando el Espíritu Santo descendió. Entonces, viene para nosotros esto. Hermanos, yo le pregunto, ¿hemos sentido ese fuego transmitiendo a una persona que vive un catolicismo mediocre, un catolicismo en oscuridad? ¿Usted ha transmitido? Si alguna vez usted ha transmitido, hermano, es un fuego que devora por dentro, bien grande. Y usted se da cuenta que el Espíritu le está impulsando a hablar con esa persona. Como cuando me acuerdo cuando Pablo vivió ese Pentecostés y se sentaba y nos decía, yo iba al café tarot, yo iba, ¿qué más decías que ibas? Que les leían la mano, la baraja, el cigarrillo, todo le hacían, ABC completo le hacía cuando entraba ahí. ¿Por qué? Porque él vivía exactamente, decía que era bien católico, pero no tenía ningún problema de hacer eso y pensaba que estaba bien. Nosotros pensamos que somos católicos y no hay ningún problema que nos lean las manos, las barajas. Pensamos que está bien. Más aún verán lo que pasaba. Yo tenía los 17 años, yo tenía un libro que decía cómo aprender a leer las barajas y el tarot. Me compré. De verdad, entonces yo leía, qué bestia. Y como era joven y uno pues totalmente en oscuridad, entonces yo me acuerdo que aprendí, oigan, de verdad, les voy a contar. ¿O no? Pero no cuenten a nadie, eso estoy grabando para el YouTube nomás. Entonces yo aprendí a leer las cartas y a leer el tarot. De verdad le estoy diciendo eso. Entonces, ¿sabe qué era lo peor? ¿Sabe qué era lo peor? Que comenzaba yo, de verdad que comenzaba a ver en las cartas lo que las personas les pasaba, hija, o les iba a pasar. Tanto así que hasta famoso me hice, no les he contado esto, no. Hasta famoso me hice. Y me acuerdo que en las fiestas con mis amigos, así me decían que leer las cartas. Y decían, no puedo leer con cartas usadas, tráigame en cartas nuevas. Les decía. De verdad. Y y todo, y que viste, y comenzó a un lado, otro lado, y me llamaban y todo. Y ahí yo digo, Dios mío, ya me estaba haciendo gurú, yo no. Pero verán lo que sucedió. Ya pasó, hasta una vez me acuerdo que hasta yo me autoleía las barajas y hasta vi que iba a perder el año y perdí, oiga. Bueno, en ese paganismo que se vive, porque uno no cree que está haciendo mal, pues oiga, de verdad, porque está en oscuridad del corazón. No es que hermanos, yo pensaba que yo nací predicando, yo no nací predicando. Llegó el Espíritu Santo a mi vida, como digo, comencé a caminar, las rodillas, los tobillos, las rodillas, ya estábamos en el grupo, así como ustedes. Algunas cosas entendía, otras no entendía, otras parecía locura, pero estaba ahí, caminando. Pero me pasaba algo a mí. Me pasaba algo, verán. Oraban y yo no podía orar. A mí la mente a veces se me venían todo tipo de cosas, o sea, una distracción total, me acordaba de todo, me acordaba de los exámenes, me acordaba de mi enamorada, oraban y era una distracción, era como que en la cabeza me alzaban el volumen de la radio y venían un montón de cosas en unas, y en otras veía calaveras, veía cosas, digo, ¿qué me pasa? No podía orar.
Y había recibido el Pentecostés y todo, ya estaba en el grupo y caminando. Ya tenemos el grupo de oración en mi casa, y oraba en lenguas, todo. Y no podía orar de esa manera. De vez en cuando me venían esas cosas. Cuando un día estábamos justo en un seminario y estaban toditos mis hermanos mayores. Estaba el Darwin, que les he conversado. Los que han comprado mi libro saben, ¿no? Marcelo y Fanny, el resto no sabe de quién estoy hablando. Estaban mis hermanos mayores, los que me encaminaron en la fe, mis servidores. Para mí eran gigantes espirituales. Y me acuerdo que terminó y se quedaron conversando, todos ellos así. Qué hombres realmente, qué hombres de Dios. Estaba mi mamá con ellos cuando me acerco. Les digo, hermanos, disculpen, les digo, ¿pueden orar por mí? Y me dicen, ¿qué me decían? Claro, me dicen ellos, de una, claro. ¿Por qué? Me dicen, él me dice Darwin. Digo, disculpa, es que cada vez que oro no puedo concentrarme, les digo. Me vienen imágenes, cosas, pensamientos, de todo, les digo. Oren por mí, les digo así. Y me pongo de rodillas. Y ahí toditos en círculo se ponen alrededor mío, verán, todos esos hombres de Dios maravillosos. Y toditos me ponen las manos. Ese fue otro Pentecostés, pues, oigan. Ahorita que me pongo también a pensar, les doy el testimonio. Toditos se ponen alrededor y toditos me ponen las manos y se ponen a orar con un pedido. Señor, que nuestro hermano pueda orar. Vean, ¿se da cuenta? Y yo estaba así, lloraban y un rato y después ya acabamos de orar, nos abrazamos, se fueron. Cuando mi mami se acerca, Rubén me dice, porque él también oró por mí, me dice Rubén, me dice, mira, me dice, mientras orábamos y los hermanos oraban y pedían y clamaban al Espíritu Santo por esta necesidad, yo vi algo, me dice, cerrada los ojos. Yo vi que de vos, de ti, salió una cara así, me hace mami que me reía, una cara así. Dice así, salió una cara así. Y se fue por la puerta, dice. ¿Sabe qué pasó? Después de ese día, yo pude concentrarme en la oración. Y después de un día en oración, Dios me hizo entender que lo que estaba metido en mí era un espíritu de adivinación. Y que no me dejaba orar en paz. Y que no me permitía entrar en la oración. Era un distractor, era como una... Cuando usted camina, ¿se le entró alguna vez una piedra o una espina? Usted camina y está que le fastidia. O la pasa alguna vez que usted está ahí que le pica el pie y no puede... Tiene que sacarse el zapato, la media y... ¿Le ha pasado? Te va a decir, si no le ha pasado, no es ser humano. Y hasta que no saca el zapato y se rasca. Usted, dice lo cierto, ya. Algo así era para mí eso. Y a mí Dios me hizo entender después, en el tiempo, la oración, que lo que yo tenía era un espíritu de adivinación. Porque yo abrí puertas en mi vida. Abrí puertas. Porque en ese libro que yo tenía de las barajas, me hacían como ejercicios. Que cierre los ojos, que me concentre, que esto, que lo... Oigan, y me di cuenta que era para uno abrir las puertas del corazón a lo malo, pues. Por eso es que yo comenzaba a ver las barajas y les decía a mis amigos, verás, te va a pasar esto, una persona tal, te vas a encontrar. Yo les decía así, yo no sé ni de dónde me salía eso, verán. ¿Y por qué? Es porque abrí mi corazón al mal. Exacto, y da un poder ficticio, obviamente, y que nos arrastra el pecado y a la condenación, pues obviamente. Y fue después, imagínense, vino el Espíritu Santo en el Pentecostés que ustedes he conversado, pero después en el camino, yo no podía orar. Y fue en otro Pentecostés que Dios tuvo que eliminar ese espíritu de adivinación de mi vida. Y fue increíble. Después de eso, yo podía orar. Cerraba los ojos y era una paz. Se fue esa interferencia. Y si a usted le pasa eso, que usted ora y que está la mente, pero usted está en 1000 por hora, posiblemente algo en su pasado no le permite hoy a usted entrar en esa comunión con Dios. Por eso es que este Pentecostés del encuentro de Pedro es tan importante, porque es el Pentecostés que se da al mundo pagano, al mundo de oscuridad,
fuera de las cuatro paredes de Israel, a un mundo lleno de materialismo. Es que vaya, oiga a sus amigos las barrabasadas que hablan. Hablar de Dios es cuento del pasado, de viejas, de dinosaurios. Lo más chévere es hablar de otras cosas, de que meditación extrasensorial, que desdoblamiento, y mientras más de eso usted dice, la gente se queda así, vean. Y eso les iba a decir por último, esto del Pentecostés. ¿Se acuerdan que les dije cuando mami yo le decía y les refutaba y les hablaba y les decía que son fanáticos y que todo les lanzaba a ellos, toda la ciencia en la cara a los pobres? Y mami me coge y me dice, cuando recibas el Espíritu Santo, es lo único que vea. Yo creo que el Espíritu Santo le dijo eso a mi mami, me dio ese mensaje. Cuando tengas el Espíritu Santo vas a entender. Verán lo que me pasó. Y pasó así, es el último punto. Estaba en la universidad y tenía un profesor que era, pero nueva era al 1000 al cubo, oiga. Dejaba de darnos clases para agarrar a los 30 estudiantes y hablar de la nueva era. Adoctrinarles, y les hablaba, y les hacía unos pentagramas y que esto y que las estrellas, que los zodiacos, puta, y los guambras, claro, ya no nos hablaba de economía y nos metía basura, pues, les decía basura a toditos. Y que hablaba y que les sacaba las cartas astrales y que ni sé cuánto, que signos, puta, pero era una cosa impresionante ese man. Ahí yo era con el corazón, hermanos, que me latía, que este era un fuego que me devoraba, oiga. Ay, esta cosa que un día en clases me paré, oiga. Plenas clases me paré, frente a toditos. Y le dije, verá, 2 cosas va a pedir usted, le dije. La primera, que se centre a dar clases. Y la segunda, que deje de meterles basura a estos, les dije a mis amigos. ¿Cómo es posible que usted nos hable así, de esta manera? Le dijo. O sea, así. Yo soy católico, le dije. Y yo no creo en eso. Si usted no cree, es su problema. Sí, es mi problema, le dije. Porque usted está dándonos a nosotros cosas que usted no tiene que darnos. Y después me di la vuelta y les quedé a mis compañeros, les dije, ¿y ustedes? Les dije las mismas palabras de mi mamá. Cuando reciban el Espíritu Santo, van a entender que esto que está viendo aquí es basura para su corazón. Y me senté. ¿Qué van a aplaudirme? ¿Qué van a aplaudirme? Pues, oiga, hermanito. Si en el primer semestre me decían hermanito, en el segundo me decían cura, en el tercero me decían pastor. Total, en octavo me decían monseñor, oiga. Yo terminé con ingeniería y terminé como monseñor también, oiga. A mí se me burlaban, me ponían títulos, todo. Porque llevar la luz del Evangelio no es que te van a felicitar, hermano. Y claro, yo le dije, pero ninguna grosería. Todo le dije en el celo de Dios. Y claro, me acompañó hasta el día de mi grado, pues. Y tuve que defender con ese bicho al frente. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de valentía y de coraje y de fuerza. Para uno no quedarse, hermanos, ante la oscuridad callado. Y yo me paré, hermanos, les prometo que sentí así como Pedro bajó el Espíritu Santo y me dio una valentía de pararme frente a toditos y hablar de la oscuridad que estaba en ese momento dando ese hombre. Porque nosotros debemos ser así como Pedro, ¿ve? ¿Se da cuenta? Y el siguiente, mis hermanos, el siguiente Pentecostés, el último. Son bastantes, les comento. Son muchos Pentecostés. Pero yo he tratado de condensar, sí, los necesarios. Diga conmigo, el Pentecostés del sufrimiento. El Pentecostés del sufrimiento. Y ponga usted, si es que está escribiendo, gracias Vicky, ponga las cadenas que cantan, ponga así. Las cadenas. Exacto. Y va ahora en Hechos 16. Y usted va a leer del 25 al 26. Hacia medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. De pronto un temblor sacudió la prisión. De todas las puertas se abrieron y se soltaron las cadenas. Este es uno de los
de los textos que muchos conocen, pero tengo que un poquito a los que no conocen qué pasa, hacerles comprender. Pablo y Silas fueron a predicar el evangelio. Predicaban, y de repente en ese poblado había una pitonisa. ¿Quién es la pitonisa? Era una muchacha que trabajaba como esclavo para unos romanos que adivinaba el futuro. Y cuando Pablo y Silas llegan, empieza la pitonisa a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Y dice que al tercer día que les seguía hablando esto, Pablo se da la vuelta. Dice que le seguía como peste atrás de esta diciendo eso. Y al tercer día dice que Pablo se da la vuelta y dice: en el nombre de Jesús, al espíritu, le dice así. Así Pablo, de una fuerza, y dice que ¡bum! La chica quedó exorcizada, libre de ese espíritu inmundo. Y dice que los dueños de la chica, al ver que su negocio se quebraba, les hacen a Pablo y Silas, les hacen que les den 40 palazos en la espalda a cada uno y les metan en la prisión arrastrándoles desnudos la noche. Oye, que llevar el evangelio, a veces uno pensaría que todo es, hermanos, trenza de oro, pues oiga, todo tiene que ser pues bendición, hermanito, qué lindo. Oigan, y uno de los signos del evangelio siempre va a ser la persecución. No cree usted que todo siempre va a ser color de rosas. Y ahí nos dice aquí que en Hechos 16, imagínense ese día, se mostró el poder, el dedo de Dios, fue liberada esa chica, proclamando el evangelio, pago, apaleados, arrastrados, desnudos, encadenados, metidos en el calabozo. ¿Y saben qué fue lo más hermoso de aquí? No es que estaban así los dos, no, ya, apaleados. Yo te dije que no le saques del espíritu. Silas y Pablo, ¿y a vos qué te importa, no es cierto? Y echándose la culpa entre los dos. ¿Pasó eso? No pasó eso. Pero entre nosotros sí pasa eso, ¿no es cierto? Lo que sí hicieron ellos, lo que dice aquí, ¿qué estaban haciendo? Cantando, orando. Y todos los presos escuchaban el canto de ellos. Y en ese momento vino un nuevo Pentecostés. ¡Bum! Todas las puertas y cadenas se rompieron y tembló la tierra. Se da cuenta que este Pentecostés es un Pentecostés en el dolor y en el sufrimiento. Uno, de la evangelización, y dos, de nuestras vidas también. Hermanos, si Dios quiere, y este es uno de los Pentecostés que nadie a veces quiere vivir o nadie quiere entender, que el Espíritu Santo quiere venir con esta manifestación en los momentos de peor momento de nuestras vidas, de dolor, de persecución, de sufrimiento. Tal vez no hemos sido apaleados físicamente, pero sí espiritualmente, sí moralmente. Cuando un dolor tan grande, yo le quiero decir al Señor, un dolor tan grande como vivió mi hermano por la pérdida de su hija, donde cualquier persona se quebraría hasta un punto de renegar con Dios y no estar aquí. Él está aquí. Y no es por Él, sino por el poder del Espíritu Santo. Le ha dado esa fuerza, una fuerza sobrenatural, que yo mismo te veo y no entiendo. ¿Por qué eso? Solo lo hace Dios. Y esa fuerza es la que nos quiere dar en el sufrimiento y en el dolor. Un Pentecostés en medio de la tribulación, en medio del dolor. Pero para eso hay una condición. ¿Y cuál era? Que nosotros no tengamos una oración de quejabanza, sino de alabanza. No estaban, ay Señor, estamos adoloridos por tu palabra, amén, amén. Estamos aquí, Señor, apaleados, desnudos, yuchos por tu amor. No, no es quejabanza. ¿A qué me refiero? Vamos a la iglesia, mis hermanos, solo a la queja ante Dios. Ay, Señor, de mi vida, ay, mi esposa, ay, las deudas, ay, Señor, que los juicios, ay, Señor. Y cuando Dios quiere decir algo, ya nos fuimos.
No la queja avanza, sino aquí dice que hacían que Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el dolor tenemos que alabar a Dios. Ay, diga conmigo y repita conmigo esta frase que me pone el Espíritu Santo. Tenemos que alabar a Dios. Tenemos que alabar a Dios. No al final de la prueba. No al final de la prueba. Sino en medio de la prueba. Sino en medio de la prueba. Porque alabar a Dios. Porque alabar a Dios. Al más fuerte. Porque alabar a Dios. Porque alabar a Dios. Es el camino a la victoria. Es el camino a la victoria. No alabamos a Dios cuando todo está bien. Alabamos a Dios para que las cosas se pongan bien. Esa es la situación diferente. Y entonces, mi hermana, que ustedes saben que ella sufrió de cáncer, leucemia, mieloide crónica, y que los doctores daban 4 años de vida, mi hermana. Ella, evangelizadora, cantaba, encantaba, predicaba por todos lados, conocida, reconocida, parte del Consejo Nacional de Renovación de Jóvenes, viajó a un montón de encuentros internacionales de la renovación. De repente ella le dieron un diagnóstico fatal, brutal, hermano. Usted tiene cáncer a la sangre. Yo me acercaba a ella y le digo, oye Clarita, le digo, ¿y qué es esto? Le digo, prueba, castigo, ¿qué es? Le decía yo. Y ella estaba sentada frente a mí y me dice, ñaño, esto es una caricia de Dios para mi vida. Puta, dirle que no sea tan cariñoso, le dije. yo así, Dios sabe, medio rebelde he sido yo así. Y cuando oro soy así, igualito con él. Y me contaba mi mamá, después de su segundo trasplante de médula, imagínense lo que es eso. Decía que ella estaba me contaba, ¿no? Ella nunca me contó, esto me contaba mi mamá. Porque un día pusimos una canción que se llama Paz en la Tormenta. Y ahí me cuenta y me dice que en la sala de los enfermos de oncología, ella estaba en el peor momento. ¿Cuál es ese? Cuando se empieza a caer cejas, pelo, uñas, todo, hermanos, todo se le cae. Y dice que ella estaba con su guitarra aún ahí en esos momentos. Y que decía que había un momento en la tarde, a las 4, que ella cogía la guitarra en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo eso, y ella cantaba Paz en la Tormenta. Solo esa canción. Y ante esa canción dice que toditos los enfermos venían al cuarto de mi hermana. Y mi mamá decía, y lo que más me sorprendía, decía mi mamá, y eso me contaba con lágrimas, ¿no? Me decía, lo que más me sorprendía, decía ella, era de un señor, dice, que era verde como el Hulk, me decía ella, como el Hulk, el hombre increíble, era verde por lo que estaba con la bilirrubina, pero... Y él venía, dice, Clarita cantaba y oraba Paz en la Tormenta. Y él venía así, dice, agarrado ese aparatito que es de los sueros. Venía caminando así, decía, venía caminando, pero así despacito venía, decía, llegaba hasta la puerta del cuarto de Clarita. Y ahí parado, decía, cantaban y oraban. Y él oía, lloraba. Y después de eso se volvía, decía mi mamá. Dijo, yo cuando ya eso... Yo solo recordar, todavía vi el camino del corazón, se me quebranta. ¿Por qué lo decía la Clarita? Decía, después todo eso, ¡pam! Un tumor en la cabeza. Y yo me acuerdo que voy al hospital, le digo, oye, ¿cómo aguantas esto? Le dije. Y me dijo, ella me dijo, no sé, me dice. Pero ¿sabes qué? Yo llegaba a visitarle y me dice, ¿pero sabes qué? Me dice, si te quedas, vamos a empezar el rosario con todas las señoras, me dijo. Ahí fue la respuesta. Una mujer de oración en medio del dolor. Y ahí se vive Pentecostés. Y ahí hicieron el rosario
con todos en medio del dolor. Era una operación, para ustedes los que saben, esa operación era terrible, se demoraron como 11 horas. Pero ¿saben qué? Dios le libró de eso. Cuando dice, Dios mío, el Pentecostés en el dolor, ¿cómo? Sin el sufrimiento, ¿cómo alabo a Dios? ¿Cómo oro? En la enfermedad, en la pérdida. Y yo le alabo a Dios porque cuando mi hermano Pablo, en el momento más duro que él estaba pasando con la pérdida de su bebita, y no sabemos qué decir ni qué hacer, lo único que sentíamos en el corazón era: el Santísimo le espera con los brazos abiertos. Y ese día que estábamos ahí, nos sentamos frente al Santísimo. Un momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento que estaba pasando, donde las palabras sobran, pero donde el Señor, en medio del dolor, manifestó su gloria, su poder, y le dio la palabra. Eso fue increíble. Porque el Pentecostés en el sufrimiento es uno de los cuales a veces nosotros decimos como Jesús en el huerto: aleja de mí este cáliz. Porque ¿saben qué? Nosotros pensamos que en Pentecostés solo es remolinear, pues oigan. Solo son los eventos, saltar, gloria a Dios, el gozo, la experiencia, todo eso es... pero ha habido otro Pentecostés, donde es en la sala del quirófano. Entonces, en medio del sufrimiento y del dolor, donde le ves a tu familiar y sabes que la operación no va a salir. Y me acuerdo que a mi mamá le iban a operar el corazón abierto y orábamos con mi hermana y todo. Y me acuerdo que salía por el pasillo. Y se me hizo el pasillo más largo de la historia. ¿Te crees que me pongo a llorar? Me pongo a llorar en ese pasillo que salíamos cuando le iban a hacer la tremenda operación de corazón abierto y el pulmón que estaba comprometido. Me pongo a llorar y lo único que sentía es lo que decía: van a pasar en seco, como los israelitas. Y me calmé. Dije: Señor, pasado mañana estaré en alta, dije yo. Porque el Señor quiere que entendamos que el sufrimiento es parte de nuestras vidas. El dolor, la pérdida. A veces nosotros queremos que la vida, esa parte, se nos quite. Pero lamentablemente no es así. Y va a haber muchos sufrimientos. Puede ser ahí, como puede también haber sufrimientos pastorales que los hemos pasado. Esos sí son cuereados a cada rato. Por la fe, por el trabajo, por la pérdida de trabajo. Pero en todo eso, si nosotros hacemos lo de Pablo y Silas, ¿qué sucederá? ¿Qué dice que pasó? ¡Bum! Las cadenas, las puertas, todo se abrió y se liberó. Pero entonces, cuando llegue ese momento, a vivir, mis hermanos, la alabanza del Pentecostés, mi hermano, la alabanza en el sufrimiento. Y Dios nos va a librar de todo eso con el poder del Espíritu Santo. Así que Él se mostrará en todas estas facetas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios.